Orgullo Negro. Por Angelo Fer. Traducción al español. Por Miss Fanfic. Trabajo de fans. Para fans. La historia no está escrita en piedra. ¿Y él es un negro? ¿Qué más hay que preguntar? Capítulo 3. ¿Por qué? Sirius nunca había estado más confundido en su vida. Fiel a la palabra de su madre, el viejo abogado de la familia Black llegó poco después de que ella se fuera y lo interrogó a fondo, mientras trataba a Sirius con el mayor respeto, lo que, francamente, fue bastante refrescante después de la forma en que los guardias de Azkaban lo trataron durante una semana. Sirius estaba un poco avergonzado de admitir que tal deferencia era algo que había dado por sentado en el pasado, antes de dejar a su familia. Ron solía reírse de él por su comportamiento naturalmente altivo, bromeando que Sirius lo hacía sentir incluso a él como un campesino. Nuni siempre había parecido un poco incómodo, pero sobre todo divertido cada vez que la educación privilegiada de Sirius se hacía evidente. Cola gusano. Ahora que lo pienso, la rata acababa de mirarlo con ojos poco sonrientes y una sonrisa poco convincente. Merlín, tal vez Sirius realmente había estado ciego. Si se hubiera dado cuenta antes de la envidia y el resentimiento mal disimulados de Colagusano hacia él y Prons, tal vez Jamie habría sido. Tragando saliva, Sirius se obligó a concentrarse en el presente. Era inútil pensar en qué pasaría así. Se volvería loco si siguiera pensando en ellos. La cuestión era que, aunque la actitud respetuosa de Last Dirk no era nada nuevo para él, no dejaba de ser extraña. Sirius ya no era el heredero negro. ¿Por qué el abogado seguía tratándolo como si lo fuera? Finalmente, después de una hora de responder preguntas bastante personales y dolorosas, Sirius dijo sin rodeos: «Sabes que estoy repudiado, ¿verdad?» El viejo mago parpadeó antes de fruncir el ceño. ¿Qué le dio esa idea, señor Black? Era el turno de Sirius de parpadear como un búho. ¿A qué te refieres? Estoy repudiado. Durke negó con la cabeza, todavía con el ceño fruncido. Sigues siendo el heredero legal de Lord Black. Sirius lo miró fijamente. ¿El abuelo no lo había repudiado? Pero mi madre borró mi nombre del árbol genealógico de los negros. El abogado alzó las cejas. ¿No te informó tu padre de que el árbol genealógico de los negros no se puede cambiar realmente? Los nombres quemados no son más que una ilusión para mostrar el descontento de la familia con el miembro de la familia en particular. Repudiar a un miembro de la familia, especialmente al heredero directo, es más complicado que eso. No es imposible, pero ni Lord Black ni tu difunto padre han tomado nunca las medidas necesarias para repudiarte. Sirius asintió aturdido, su mente se tambaleaba. Eso explicaba por qué la actitud del abogado hacia él no había cambiado. Sin embargo, eso no explicaba por qué su madre no había presionado a su padre para que lo repudiara. Todo el mundo sabía quién usaba los pantalones en la familia. Tampoco explicaba por qué Walburga lo estaba ayudando. No quiero volver a verte nunca más. Empujando los recuerdos al fondo de su mente, Sirius trató de concentrarse en la reunión. El abogado demostró ser muy útil. Aparentemente, el DMLE no pudo proporcionar ninguna evidencia concluyente contra él, aparte del dedo de Pettigrew y la creencia ampliamente asumida de que había sido el guardián secreto de los Potter. Estoy dispuesto a testificar bajo Veritaserum, dijo Sirius. Durke asintió. Organizaré el interrogatorio oficial para mañana por la mañana. Si todo transcurre como debe, la tarde siguiente serás un hombre libre. ¿Tan pronto?, dijo Sirius, mirándolo con incredulidad. Esperaba que demostrar su inocencia, hacer que la gente lo escuchara, sería mucho más difícil. ¿Ni siquiera me van a juzgar? Durke negó con la cabeza. No necesitarás un juicio en el Wisengamot si el interrogatorio de los aurores demuestra de manera concluyente tu inocencia, lo cual espero que suceda. Vástagos de la noble y antiquísima casa de Black. No seas juzgado sin razón, porque mancharía nuestra reputación, terminó Sirius con un poco de ojos en blanco. En efecto, dijo Durke. De hecho, demandaremos al ministerio por el daño a la reputación de su casa y su arresto y encarcelamiento ilegales. Sonrió, pareciéndose mucho a un tiburón, a pesar de su avanzada edad. Podemos exigir una compensación monetaria de al menos 400.000 galeones. Dijo Sirius débilmente. Estoy seguro de que no será necesario. Al contrario, dijo Walburga con altivez, entrando en la habitación. Es necesario. Las acciones de tu estúpido primo dañaron la reputación de los negros. Vamos a salir beneficiados de esta situación. Sirius se tensó, tanto por el regreso de su madre como por sus palabras. ¿Qué hizo Bella? Además de lo obvio. Su madre se burló, con una mirada de puro desdén en sus ojos. Era extraño para Sirius ver esa expresión familiar causada por alguien que no era él. Bellatrix y su esposo torturaron a los Longbottom hasta la locura, dijo Walburga. ¿Frank y Alicia? Sirius se las arregló, sus labios apenas se movían. Sí, dijo Walburga. Creo que ahora están en la sala permanente de daño de hechizos de San Mungo. Es una lástima, dijo Durke, sacudiendo la cabeza. Los Longbottoms están entre nuestros clientes. El heredero actual tiene solo un año. Sirius levantó la cabeza. ¿Dónde está Harry?, preguntó con voz ronca. Por mucho que se sintiera mal por Frank y Alice, se preocupaban más por Harry. Como madrina de Harry, se suponía que Alice debía cuidar de Harry en caso de que algo le sucediera a James y Lily. Con ella y su esposo incapacitados y Sirius encarcelado, ¿quién cuidaba de Harry? Hagrid no le había dicho a Sirius a dónde lo llevaba. ¿Harry?, dijo Walburga, levantando una ceja. Mi ahijado, dijo Sirius, mirándola fijamente. Harry Potter. El niño que vivió es su ahijado, señor Black, dijo Durke. Los labios de Sirius se torcieron. ¿Era así como la gente llamaba a Harry? Suponía que podría haber sido peor. Sí, dijo brevemente, dirigiéndose al abogado. No le gustaba la expresión calculadora de los ojos de Walburga. Esa mujer siempre estaba tramando algo. No se sabe dónde está, dijo Durke, frunciendo el ceño pensativo. Se anunció que fue trasladado a un lugar seguro.
Supongo que podría hacer indagaciones discretas. No hay necesidad de ser discreto, Alastor, dijo Walburga con un brillo inquietante en los ojos. Después de todo, Sirius O'Ryan es el guardián del niño ahora, y el niño está relacionado lejanamente con los Black a través de mi tía Dorea. Lo que sea que estés planeando, detente, dijo Sirius, tenso. ¿Por qué? ¿No quieres ser el guardián del niño? Dijo Walburga. No es asunto tuyo lo que yo haré, dijo Sirius. Estaré fuera de tu vida mañana. Pero en lugar de estar de acuerdo con él, Walburga se limitó a mirarlo con una expresión inescrutable. El chico necesita un buen hogar mágico. Grimmauld Place se adaptará a sus necesidades. ¿Qué puedes ofrecerle ahora? ¿Un sucio piso móvil de una habitación? Sirius sintió que su rostro se calentaba. ¿Cómo supo dónde vivía? En contra de su buen juicio, no pudo resistir la ola de mortificación ante la mera idea de que su madre viera su piso en mal estado. Grimmauld Place no es un buen hogar mágico, dijo Sirius con una risa áspera. ¿Estás jodidamente loco? El lenguaje, espetó. No me hablarás en ese tono, joven. Te hablaré como me plazca, dijo Sirius. ¿Crees que te dejaré acercarte a mi ahijado? No reconocerías los instintos maternales y te morderán en la cara. Walburga apretó los labios. Crié a 2 hijos. Sirius resopló. Y mira cómo quedaron. Uno se unió a un culto psicológico y murió antes de cumplir 20 años, el otro es, bueno, una vergüenza total para la familia. Walburga le dirigió una mirada entrecortada, como si estuviera probando algo agrio. Su educación ciertamente no es la culpable de sus terribles decisiones de vida y comportamiento. Pero si los descontamos, usted es un negro adecuado. Sirius abrió la boca y luego la cerró, sin saber qué decir, sin saber qué pensar. Finalmente, se aclaró la garganta. Sobre eso. Pensé que me habían repudiado. ¿Por qué no me repudian? Recuerdo claramente que me informabas alegremente sobre ello en un aullador. Pero aparentemente es imposible expulsar a alguien del árbol genealógico de los negros, imagínate eso. ¿Se veía incómoda? Puedes irte, Alastor, le dijo a Durke. El abogado le hizo una reverencia, y luego a Sirius, antes de irse apresuradamente. El silencio se apoderó de la habitación. La salud de tu padre empezó a fallar poco después de que te fueras, dijo por fin con rigidez. Repudiarte era lo último que tenía en mente, teniendo en cuenta sus problemas de salud. Informamos a Arcturus de tu conducta y lo dejamos a su discreción. Puedes preguntarle tú mismo por qué no te desheredó. No, gracias, dijo Sirius. Dudo que vuelva a ver al abuelo. Walburga sonrió. Sí, lo harás. Estoy seguro de que deseará verte una vez que se entere de que has vuelto en sí y has vuelto a casa. Sirius solo podía mirarla fijamente. ¿Era una broma? ¿Creía seriamente que volvería a Grimmauld Place? ¿Acaso lo quería de vuelta? Había dejado claro que no quería volver a verlo. ¿Así que ahora me quieres? Dijo Sirius con amargura. Ya no tienes a tu hijo perfecto, así que ahora de repente quieres al que desprecias. Ella cerró los ojos por un momento antes de suspirar y mirarlo a los ojos. Volverás a casa y te comportarás de acuerdo con tu posición. Eres el heredero negro. Ya no mancillarás la reputación de nuestra familia. No puedes obligarme, gruñó, poniéndose en pie de un salto. Odiaba que a una parte de él le importara que ella no negara haberlo despreciado y preferido a Regulus antes que a él. ¡Hala! En serio, que se joda. No puedo, aceptó ella con una calma desconcertante. Pero piensa en tu ahijado, Sirius. Va a necesitar un hogar mágico en el que pueda crecer sin preocuparse de que su seguridad y su privacidad sean invadidas. Seguridad, dijo incrédulo. Toda nuestra familia es oscura, y él acaba de matar a tu precioso señor oscuro. No seas ridículo, dijo ella con frialdad. Ser oscuro no equivale a estar dispuesto a servir a un señor oscuro. Los negros no sirven a nadie. Bellatrix es la única mortífaga y probablemente recibirá una sentencia de cadena perpetua en Azkaban. Ella no será un problema. Regulus también era un mortífago, dijo Sirius, desafiándola a negarlo. Ella frunció los labios. Sabes tan bien como yo que a tu hermano le dejaban influenciar fácilmente las personas que admiraba. Sus amigos lo habían convencido. No consultó a ninguno de nosotros antes de unirse. Resopló. ¿Vas a decir que no lo aprobaste? Por supuesto que no, dijo ella con sorna. Sirius se rió. ¿Esperas que te crea? Fuiste muy franco acerca de tu aprobación del bastardo oscuro. Yo apoyaba sus creencias, eran correctas en su mayor parte, no él. Walburga pareció dudar antes de decir en voz baja. Estuve en Hogwarts al mismo tiempo que el señor oscuro. Conozco sus orígenes. Podría haber sido un descendiente de Slytherin, pero nosotros somos los negros. Nuestra sangre es la más pura de Europa. No nos inclinamos ante un mestizo. Sirius frunció el ceño. ¿Voldemort era mestizo? ¿Por qué no dijiste nada? Podrías haber evitado que tanto sangre pura se unieran a él. Si supieran que no era sangre pura. Usa tu cerebro por una vez, dijo ella bruscamente. ¿Por qué crees que nadie sabe de sus orígenes? Sobornó, olvidó y mató, hasta que aquellos que aún sabían la verdad supieron que no debían compartir esa información. Estoy seguro de que la única razón por la que nunca se molestó en perseguirme fue porque mi posición en la sociedad era demasiado alta para hacerme desaparecer. Ella se burló. Además, no todos sus seguidores se preocupan tanto por la pureza de la sangre como deberían. Le advertí a Bellatrix, pero la tonta estaba demasiado obsesionada con él como para creerme. Sirius la miró con sospecha. Siempre había pensado que Walburga aprobaba a Bellatrix, siempre la elogiaba en público, por lo que las palabras mordaces de su madre eran más que sorprendentes. ¿Y qué hay de Regulus? Él te habría escuchado. Hizo todo lo que dijiste. Era un niño de mamá hasta la médula. Una mueca apenas perceptible cruzó su rostro. Admito que no lo hice, me interesaré en su vida tanto como yo debía. No supe que se había unido a los mortífagos hasta que fue demasiado tarde. Sirius se burló. No te creo.
Siempre supiste todo lo que pasaba en mi vida en Hogwarts, aunque nunca te dije nada. Me has espiado de mierda. ¿De verdad estás afirmando que no hiciste lo mismo con Re? Algo parpadeó en sus ojos. ¿Era molestia? ¿Culpa? No eras tú, dijo lacónicamente. Era un niño bueno y obediente. No necesitaba una supervisión constante, o al menos eso creía. Frunció los labios. De cualquier manera, es irrelevante ahora. No cambies de tema. ¿De qué tema? No voy a criar a mi ahijado en un pozo de víboras, dijo Sirius. Entrecerró los ojos. Por una vez, no seas tonto y pienses con la cabeza, dijo. Incluso cuando tu nombre esté limpio, habrá personas que no creerán en tu inocencia, y personas que apuntarán al niño que vivió. ¿Quieres que el niño salga lastimado? Sirius la miró con el ceño fruncido. Puedo encontrar otro lugar con buenas salas. Estoy seguro de que Dumbledore nos dejará quedarnos en Hogwarts por el momento. ¿Dumbledore? Dijo burlonamente. ¿El mismo Dumbledore que hasta ahora no ha hecho nada para ayudarte? Sirius se sonrojó. Estoy seguro de que ha estado ocupado. Tiene muchos deberes. MMM. Ladeó la cabeza, pensativa. Entonces, ¿no te parece extraño que Dumbledore haya encontrado tiempo para testificar en nombre de un mortífago conocido, pero no se haya molestado en hacer nada por ti? A Sirius se le cayó el estómago. ¿Un mortífago? ¿Quién? Ella sonrió. El chico desagradable que tú y el chico Potter acosaron en Hogwarts. Creo que su nombre es Severus Snape. Sirius sintió como si le hubieran dado un puñetazo. No podía creer que Dumbledore hubiera respondido por esnibellos de todas las personas, pero lo dejó ir a Azkaban sin siquiera preguntarle por qué lo había hecho. ¿Dumbledore tenía tan poca fe en él? Sirius no sabía qué emoción estaba escrita en su rostro, pero la expresión de Walburga cambió. Se acercó y se detuvo frente a él. Ahora era más baja que él, se dio cuenta Sirius con cierta sorpresa. Aparte de parecer más pequeña, no había cambiado en absoluto en los años que no la había visto, todavía perfectamente vestida, perfectamente equilibrada y sorprendentemente hermosa para su edad. Todavía se parecía a la hermana mayor de Bellatrix en lugar de a su tía. Él desvió la mirada por un momento, incómodo, antes de que su mirada volviera a la de ella. Él la fulminó con la mirada, odiando que a pesar de su superior estatura, a pesar de ser ahora un hombre adulto, una parte de él todavía se sintiera como un niño pequeño en su presencia. Levantó la mano y la puso en su mejilla sin afeitar. Se puso rígido y sus hombros se tensaron. Ella lo miró fijamente a la cara, sus ojos grises vagando por todo el rostro. Sirius abrió la boca, pero no dijo nada. No. Apenas podía soportar tener la mano de ella en su cara, pero no podía obligarse a apartarla. Hueles, dijo ella, dando finalmente un paso atrás. Exhaló y se echó a reír. He pasado una semana en Azkaban. Perdóname por no oler a rosas. Ella se burló, evitando su mirada. Ese hombre senil nunca mereció tu lealtad. Me alegro de que empieces a darte cuenta de eso. Mañana serás liberado y regresarás a Grimmauld Place. Él la miró. ¿Qué pasó para no querer volver a verme? ¿A arrepentirse de haberme dado a luz? Como dijiste tú mismo, todavía tenía otro hijo en ese entonces. Ahora yo no. Con el pecho apretado, Sirius le dio una mirada de odio. ¿Y qué? ¿Se supone que soy un pobre sustituto de tu hijo perfecto? No, gracias. Una mueca cruzó su rostro antes de fijarse en él con una mirada fulminante. Serás lo que yo quiero que seas. Si no fuera por mí, seguirías pudriéndose en Azkaban. Habrías pasado años en Azkaban antes de volverte loco o morir allí, abandonado por tus supuestos amigos. Me lo debes, Sirius Orion Black. Sirius apretó la mandíbula, odiando que ella tuviera razón. Está bien, murmuró. Pero yo no soy tu precioso Regulus y nunca seré él. No voy a cambiar. Una expresión extraña parpadeó en sus ojos. No quiero que seas Regulus, dijo antes de salir. Sirius se hundió contra la pared, la tensión abandonó su cuerpo a toda prisa. Merlín odiaba a esa mujer. Y, sin embargo, no podía negar que discutir con ella se sentía. Se sentía bien, empujándola y sintiendo como ella la empujaba hacia atrás, como si se pusiera una camisa vieja y gastada que había perdido hacía mucho tiempo. Algo que se le había escapado. Sirius rió con voz ronca, pasando una mano por su cabello desgreñado. Maldito infierno, podría estar tan desordenado de la cabeza como el resto de su familia. Capítulo 4. Chapter Text. Grimmauld Place era aún más deprimente de lo que Sirius recordaba. Se estremeció mientras la magia de la casa lo envolvía, su cuerpo odiaba y daba la bienvenida a la sensación. Su relación con esta casa siempre había sido complicada. La magia de la casa se sentía oscura y pesada, espeluznante y estimulante. No es que Sirius hubiera admitido nunca que a una parte de él le gustara la sensación de la oscura magia familiar. Era algo que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a Prons. No era culpa de Sirius que le gustara. No pudo evitarlo. Sirius culpó a su sangre negra y a las generaciones de sus antepasados que habían sido magos oscuros. Estaba naturalmente predispuesto hacia la magia negra, sin importar cuánto la odiara. Bienvenido a casa, dijo Walburga. Sirius resopló. Ella le lanzó una mirada plana. Ve a tu habitación, toma un baño y ponte ropa más adecuada. Hueles a inmundicia. Sirius se enfureció antes de darse cuenta de que probablemente lo decía literalmente, en lugar de decir que olía a sangre sucia y traidores de sangre de los que estaba lleno el ministerio. Sí, señora, dijo con sarcasmo y se volvió para irse. Pero su voz lo detuvo. ¿Has olvidado por completo tus modales? No es así como se supone que debes despedirte de la señora de la casa. Y extendió la mano. Sirius parpadeó, asombrado. ¿De verdad quería eso de él? ¿A pesar de ser sucio? Ella enarcó la ceja, expectante y altiva. Sirius miró su mano. Era blanca y lisa, pero de alguna manera más pequeña de lo que recordaba. Quería decirle que se fuera a la. Quería decirle que no iba a interpretar el papel de un buen hijo de sangre pura.
pero de alguna manera, se encontró a sí mismo tomando esa mano blanca y llevándosela a la boca. Su rostro permanecía inexpresivo, sus ojos grises fijos en él. «Puedes irte, Sirius», dijo ella. Sirius se dio la vuelta y subió las escaleras, tratando de ignorar la extraña sensación en su pecho. Los retratos de la familia comenzaron a murmurar cuando lo vieron, pero él los ignoró en su mayor parte. «Alto, muchacho». Sirius se detuvo a regañadientes ante la voz de Septimus Black. Era uno de los retratos más antiguos de la casa, pero el hombre que lo miraba desde el retrato se parecía notablemente al propio Sirius. Su madre afirmó que los rasgos negros siempre se reproducían verdaderos, y Sirius tuvo que estar de acuerdo. Era un poco espeluznante que los hombres de la línea negra directa se parecieran tanto, incluido él mismo. Si Sirius era honesto consigo mismo, esa era en parte la razón por la que se había revelado, tratando de ser diferente y no solo uno de los muchos señores negros copiados y pegados que miraban con altivez los retratos familiares. «Así que veo que por fin has vuelto en sí», dijo Septimus. Sirius hizo una mueca. A diferencia de los otros retratos antiguos, Septimus permaneció inusualmente consciente e involucrado con las vidas de sus descendientes modernos. «Me alegro de verte a ti también, viejo». Septimus le dirigió una mirada poco impresionada. «Ya era hora de que lo hicieras. La casa se ha ido cayendo a pedazos». Sirius casi resopló antes de darse cuenta de lo que probablemente quería decir su antepasado. Frunció el ceño y miró más a su alrededor. Había creído que había sido su imaginación que los pasillos parecían más estrechos y oscuros, pero tal vez no lo era. Lo que pasaba con las viejas casas mágicas como Grimmauld Place era. Habían acumulado tanta magia durante miles de años que tenían una mente propia. Al igual que Hogwarts con sus escaleras y pasillos móviles, las viejas casas ancestrales como Grimmauld Place podrían comportarse de manera muy extraña. Era una de las pocas lecciones que Oran Black le había enseñado y que Sirius había encontrado fascinante cuando era niño. La casa cambió para adaptarse a las necesidades de la familia. Si había muchos negros viviendo bajo su techo, los pasillos de la casa se ensanchaban y podían aparecer nuevas habitaciones. Si no había una señora de la casa, los encantos del hogar podrían comportarse de manera errática, permitiendo que plagas como los Doxies y los Bogarts se propaguen. Y si no había señor de la casa, las alas defensivas de la casa se debilitaban significativamente. Además, cuanto más tiempo una casa mágica no tuviera un maestro, mayor era la posibilidad de que la magia familiar acumulada se convirtiera en algo malo. Había muchas historias de casas mágicas que se habían vuelto medio sensibles después de años de abandono, casas que causaban pesadillas, depresión y tendencias suicidas, casas que se habían vuelto salvajes, ya no podían vincularse a un nuevo amo. A Sirius se le cayó el estómago. Su padre y Regulus habían muerto hacía 2 años. Walburga era la única persona que había vivido en este mausoleo desde su muerte. Frunciendo el ceño, Sirius se concentró y tentativamente se acercó a las salas. Casi esperaba ser rechazado, pero no fue así. En todo caso, los antiguos guardianes se abalanzaron sobre él, quedando en el fondo de su mente. Sirius jadeó, sin haberlo esperado en absoluto. Sintió toda la casa de una manera que nunca antes lo había hecho. Ahora tenía acceso completo a las salas y podía ver el problema. La casa estaba dolida. Dolido y crujiendo por el abandono y el deterioro, sus alas se debilitaron en varios lugares, los pasillos se estrecharon, las luces mágicas se atenuaron. «¿Qué demonios?», dijo Sirius, mirando a su alrededor salvajemente antes de volverse hacia Septimus. «¿Qué le pasó a este lugar? Han pasado solo unos años desde que murió mi padre». Septimus tenía un aspecto sombrío. «Tu padre había estado enfermo durante años antes de su muerte. No estaba en condiciones de cuidar adecuadamente de la casa». Miró a Sirius. «Si fueras un heredero de verdad, ya lo habrías sabido. Habrías estado aquí para cumplir con tu deber para con la casa de tus antepasados». Sirius negó con la cabeza, todavía tratando de adaptarse a tener tanto acceso a las antiguas salas. Como heredero, le habían enseñado a administrar las salas desde que tenía 8 años, y las lecciones volvían a él, pero seguía siendo abrumador. No quería estar atado a esa miserable casa, maldita sea. Había estado planeando pagar su deuda con Walburga quedándose aquí durante unos meses y luego irse de este lugar, pero ahora. Sirius miró a Septimus. «¿Cómo lo eliminó?». «¿Quitar qué?». «El vínculo», gritó Sirius. «No quiero ser el señor de la casa». Septimus sonrió. «Me temo que no puedes quitarlo. A menos que engendres un hijo varón y se lo entregues a él». «Bastardo». Pero Septimus ya había desaparecido de su retrato. Con el ceño fruncido, Sirius se dirigió a su antigua habitación. Abrió la puerta y se quedó paralizado, mirando con los ojos muy abiertos los postres magos de chicas con poca ropa. Recorrió la habitación con lentitud, absorbiendo los colores de Gryffindor. Nada había cambiado. Su antigua habitación tenía exactamente el mismo aspecto. Sirius había esperado que su madre hubiera destruido de la casa todos los recordatorios de su hijo traidor de sangre. Había esperado que ella le diera su habitación a Regulus. Era más grande que la de Regulus. Entonces, ¿por qué demonios parecía que su habitación acababa de salir de ella? Habían pasado 5 años. Claro, había pegado los carteles a las paredes con amuletos permanentes, pero no eran imposibles de quitar. Cualquier rompedor de maldiciones podría haberlos eliminado. Frunciendo el ceño confundido, Sirius caminó hacia el baño contiguo y encontró que era exactamente igual. Se oyó un fuerte crujido. «Creature preparó un baño para el maestro», dijo una voz desagradable que le resultaba familiar. Sirius se dio la vuelta y miró fijamente al viejo elfo. «Vaya. Todavía estás vivo». Creature lo fulminó con la mirada. «Creature está vivo, señor maestro Sirius». Sirius resopló, desvistiéndose rápidamente. «No te esfuerces tratando de ser cortés conmigo. Creature tiene órdenes de su señora», refunfuñó el elfo doméstico, mirándolo con abierta desagrado. «Aunque Creature no entiende por qué la señora quiere que vuelva el traidor». «Tú y yo los dos», murmuró Sirius, hundiéndose en el agua maravillosamente tibia y relajándose contra la bañera. «La señora no debería perdonar al traidor por romperle el corazón», refunfuñó Creature.
Sirius soltó un bufido, cerrando los ojos. Primero debe tener un corazón para romperlo. El maestro es malo con la pobre amante de Creature. Estás despedido, Creature, dijo Sirius. La señora dice que el maestro debe vestirse con la ropa que ella eligió, dijo Creature antes de irse con un fuerte crujido. Sirius hizo una mueca, pero no tenía ganas de armar un escándalo por la ropa, sin importar cuán sofocantes y formales fueran. Después de una semana en Azkaban, le resultó difícil ponerse nervioso por cosas tan insignificantes. Merlin, una parte de él todavía no podía creer que fuera libre. Se sentía sangrientamente surrealista. Si hace unas semanas alguien le hubiera dicho que volvería a Grimmauld Place, tomando un baño preparado por Creature, besando la mano de su madre, se habría reído y habría llamado a esa persona loca. Parecía que había sido en otra vida. Hacía unas semanas, Bronze y Lily seguían vivos. Apretando los dientes, Sirius se sacudió el pensamiento. No conseguiría nada si seguía insistiendo en eso. Había revivido el recuerdo de las muertes de sus amigos una y otra vez en Azkaban, tan a menudo que se había vuelto un poco insensible. Había habido tiempo para llorar. Ya no podía revolcarse en la culpa y el dolor. Ahora que estaba libre, necesitaba sacar a Harry de donde sea que Hagrid lo hubiera llevado. Alastor Durke había prometido hacer averiguaciones, y Sirius apenas podía esperar. Había querido empezar a buscar a Harry justo después de ser liberado, pero Walburga lo había persuadido de que esperara. Unos pocos días no cambiarán nada, había dicho. Primero tenemos que limpiar tu nombre. Nadie sabe todavía que has sido liberado. Por mucho que le doliera a Sirius estar de acuerdo con ella, sabía que ella tenía razón. Nadie lo tomaría en serio mientras lo consideraran un asesino y un mortífago, y mientras Sirius todavía parecía un prisionero descuidado y medio hambriento. A veces las apariencias importaban, especialmente cuando se trataba de convertirse en tutor de un niño huérfano. Necesitaba ser inteligente al respecto si quería obtener la custodia de Harry. Sirius todavía estaba pensando en ello mientras salía de la bañera y se dirigía hacia el conjunto de túnicas colocadas sobre la cama. Como era de esperar, eran elegantes y tradicionales, pero afortunadamente no completamente anticuados, sino más bien los amables jóvenes de sangre pura como Lucius Malfoy favorecían. Eran negros con acentos verdes. Suspirando, Sirius se vistió. Tanto las túnicas como los pantalones oscuros quedan bien. Habían sido claramente ordenados a sus medidas en lugar de ser las de su padre. Sirius puso los ojos en blanco. Apenas habían pasado 2 días, pero, por supuesto, lo que Walburga Black quería, lo consiguió. Se sentía como un pavo real con esas elegantes túnicas, pero no tenía la energía para pelear por la ropa, de todas las cosas, después de ser interrogado por aurores de rostro sombrío durante lo que parecieron horas. Era libre, eso era todo lo que importaba. Sirius salió de su habitación y caminó hacia el comedor. Dondequiera que caminaba, los pasillos parecían ya un poco más anchos y luminosos que antes. Las salas también se sintieron mejor. Sirius no se sorprendió, el vínculo entre la casa y su amo era simbiótico. La casa se alimentaba de su magia y a su vez compartía con él la magia familiar acumulada. Sirius no encontró la sensación tan desagradable como había esperado. Se sentía más fuerte, la magia oscura de sus antepasados hormigueaba sus sentidos, lo cual era inquietante y de alguna manera reconfortante al mismo tiempo. Su madre ya estaba sentada a la mesa cuando él entró en el comedor. Sus ojos grises recorrieron todo su cuerpo, brillando con una leve satisfacción y aprobación. Sirius optó por ignorarlo y se dirigió al asiento en el extremo opuesto de la mesa. ¿Debo recordarte los modales cada vez, Sirius Orión?, dijo ella con altivez, extendiendo su mano. Sirius la fulminó con la mirada, molesto. ¿En serio esperaba que él le besara la mano cada vez que se veían y se separaban? Sirius nunca pudo soportar todas esas tonterías de sangre pura en las que ahora insistía. Marchó hacia ella, decidido a molestarla tanto que dejara de insistir en toda esa mierda de sangre pura. Hola, mamá, dijo, y, inclinándose, la besó en la mejilla. Ella se puso rígida. Sirius también se congeló. Olía igual que él recordaba, a algún perfume sutil y caro que le recordaba su infancia. Aclarándose la garganta, Sirius se echó hacia atrás y se enderezó. Sirius esperaba una reprimenda mordaz, pero no dijo nada. Así que se dio la vuelta y se dirigió al asiento frente a ella, sin saber qué pensar. Tan pronto como tomó asiento, Walburga dijo, Creature. Inmediatamente, la mesa se llenó de comida. Sintiéndose hambriento después de más de una semana de comida en la prisión, Sirius se metió en la comida. A decir verdad, las deliciosas comidas preparadas por Creature eran una de las pocas cosas que había echado de menos de Grimmauld Place después de empezar a vivir por su cuenta. Había sido mimado por las comidas preparadas por los elfos domésticos toda su vida, y después de graduarse en Hogwarts, le había resultado difícil adaptarse. No era muy buen cocinero. Por decirlo suavemente. Solo después de un rato se dio cuenta de que Walburga no estaba comiendo. Ella estaba sentada allí, mirándolo con un extraño brillo en sus ojos. Sirius arqueó las cejas. ¿Qué? Ella dijo, nada. Se aclaró la garganta, desviando la mirada. Veo que la casa te ha aceptado como el señor. Sirius hizo una mueca. ¿Por qué no pudiste conseguir que uno de nuestros parientes masculinos se mudara? ¿Tal vez tu padre? Kovacs Black nunca había ocultado que codiciaba el hogar ancestral de los negros en Londres. Walburga se burló. La casa no lo habría aceptado como su amo a menos que estuvieras muerto o ausente durante al menos una década. Sabes que esta casa está ligada al lado de la familia de tu padre. Habría aceptado al abuelo Arturus, dijo Sirius, haciendo un gesto a Creature distraídamente para que le sirviera una copa de buen vino Vela. Walburga bebió un delicado sorbo de su taza de té. No he visto a Lord Black desde el funeral de tu padre. Ya sabes cómo es. Aborrece la ciudad y no tiene ningún deseo de vivir en esta casa. Se ha escondido en la mansión negra y rara vez permite visitas. En cualquier caso, nunca le habría pedido ese favor a ese viejo gruñón. Sus labios se adelgazaron. Nunca me deja olvidar que te manejé horriblemente mal y lo dejé sin un heredero directo. Sirius soltó una carcajada. ¿De verdad estás admitiendo que me manejaste mal? No admito nada.
Walburga bebió otro sorbo de su té. Pero no estoy exento de remordimientos. Nunca debía haber sido tan indulgente contigo. Sirius la miró con incredulidad. ¿Era una broma? ¿Indulgente? Todo lo que hiciste fue criticarme por cada pequeña cosa y alabar a tu precioso Regulus. Sus cejas se fruncieron. No es así como lo recuerdo. Tampoco es así como lo recuerdo, dijo una voz seca y familiar. Por un momento, Sirius estuvo seguro de que debía estar alucinando. Luego siguió la mirada de Walburga hasta el retrato que colgaba de la pared del fondo. Orion Black lo miró fijamente, sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. Tu madre siempre ha sido extremadamente temperamental contigo, pero no te equivoques, siempre ha sido su punto débil. Aparecieron manchas de color en los pómulos de Walburga. Me gustaba más que no hablaras, dijo ella, irritada, mirando el retrato de su marido muerto. Sirius miró de ella a su padre. Era extraño ver a su padre como un retrato, pero no era más extraño que hablar con Septimus Black. Sirius nunca había estado cerca de su padre. No conocía muy bien al hombre. Orion Black nunca había estado involucrado en su crianza, aparte de las lecciones habituales de heredero negro que había forzado a Sirius en su estudio. Todo lo que su padre había hecho era observar pasivamente mientras Sirius y Walburga luchaban y se gritaban el uno al otro. Sé que preferiste encerrarte en tu estudio y fingir ser sordo, dijo Sirius con una sonrisa sardónica, pero incluso tú no podrías haber pasado por alto que ella siempre elogiaba a Reg y despreciaba todo sobre mí. Orion Black lo miró fijamente. Efectivamente. Por eso te dio una habitación más grande, una Braxan que costaba una cantidad obscena de galeones para tu 10º cumpleaños, y se negó a celebrar Yule después de que te fueras de casa. Estaba claro que prefería a Regulus. Sirius abrió la boca y luego la cerró. Miró a Walburga, pero su atención parecía estar centrada por completo en el trozo de carne de venado que estaba cortando en partes pequeñas y precisas. Ella mordió y dijo, Orión, si no dejas de decir tonterías, le diré a Creacher que mueva tu retrato al ático. Orión no parecía muy preocupado por la amenaza. No apartó la mirada de Sirius, mirándolo con algo parecido a la desagrado. Francamente, nunca he entendido por qué estaba tan obsesionada contigo. Regulus podría haber sido débil, pero al menos era respetuoso y leal a la familia. No eras más que un chico ingrato y malcriado, demasiado acostumbrado a salirse con la suya. De hecho, tu madre fue demasiado indulgente contigo. Sirius soltó una carcajada. O te has vuelto senil con la edad, o hay algo malo en tu retrato, viejo. Nunca has sido indulgente conmigo en mi vida. Los regalos caros no cuentan. No reemplazan el amor y el afecto, pero probablemente ni siquiera sepas lo que significan esas palabras. Orión se burló. Veo que sigues siendo tan ciego y tonto como siempre lo has sido. Si fueras más inteligente, te habrías dado cuenta de que podrías hacer que tu madre me envenenara si se lo pidieras amablemente. Basta, espetó Walburga. Creacher, llévate el retrato de tu antiguo maestro al ático. El viejo elfo agitó las orejas, mirándola con desesperación. Creacher no puede hacerlo, señora. Los retratos de los señores y damas de la casa no deben moverse, señora. La casa no permitirá que Creacher lo haga. Orión sonrió, luciendo tan malditamente altivo, condescendiente y engreído que Sirius quería darle un puñetazo en su cara pintada. Entrecerrando los ojos, Sirius se concentró y aflojó las protecciones que rodeaban el retrato de su padre. Lleva el retrato al desván, Creacher, dijo Sirius y vio desaparecer la sonrisa de su padre cuando Creacher lo quitó de la pared. Sirius le dio a su padre una sonrisa inocente. ¿Qué pasa? Si presté atención a sus aburridas conferencias, padre. A veces. Orión pareció enfurecido cuando Creacher lo tomó y desapareció con un chasquido. Sirius casi se echó a reír, lo del señor de la casa ciertamente tenía sus ventajas, y se volvió hacia Walburga. La encontró mirándolo fijamente, su mirada oscura e intensa. La sonrisa de Sirius se desvaneció. ¿Qué? Dijo, inmediatamente a la defensiva. Walburga se levantó, se acercó y, inclinándose, le besó en la frente. Poniéndose rígido, Sirius la miró fijamente, con los ojos muy abiertos. Una buena madre no tiene un hijo favorito, dijo Walburga, echándose hacia atrás, con expresión triste y autocrítica mientras le pasaba una mano posesiva por el pelo. Pero supongo que nunca he sido una buena madre. Salió de la habitación, dejando a Sirius sentado allí, estupefacto. Ella. ¿Quería decir realmente lo que él pensaba que quería decir? No olvides suscribirte, comentar y compartir para más capítulos y nuevas historias. Hasta la próxima.